Muy buenas, ¿qué tal? Ya estamos en directo por aquí en Instagram, estamos también en directo en Facebook. Bienvenidos a amigos y amigas a este show de historia de España para selectividad, este show que congrega a cientos de miles de millones de espectadores. Bueno, sí, me estoy flipando. La semana pasada tuve en Instagram unos 14 espectadores en directo y en Facebook tenía... Hola Facebook, ¿qué tal? En Facebook tenía unos 5, así que unos 20 más o menos hubo durante todo el directo. Vamos a ver cómo lo conseguimos hoy. Bueno, pues vamos a responder a las dudas que me habéis hecho estos días de Historia de España para selectividad. Saludos a todos, gracias a todos por compartir mi trabajo, por los mensajes que me estáis diciendo, por las cosas tan bonitas que me decís, por las sugerencias que me hacéis. Un abrazo también a los opositores que sé que están ahí. Que vaya tela con las oposiciones, madre mía, madre mía. Así que no nos retrasemos más, ya veo por ahí gente en Facebook. Es complicado mirar las cámaras, mirar los dos sitios a la vez. Bueno, ya hay 13 personas. Hola, Juan David, Alberto, Antonio, todos. Un saludo a todos, a tope Jesús. Muy bien. Hola, Alberto. Bueno, pues empecemos. La primera pregunta que me hacen, ¿por qué Cristóbal Colón acude a los Reyes Católicos? Bueno, pues Cristóbal Colón estaba en Portugal e intentó ofrecerle su proyecto al rey de Portugal, pero el rey de Portugal ya tenía un proyecto. O sea, vamos a ver, empiezo. El objetivo era llegar a la India. ¿Por qué? Porque Turquía había cortado el paso, los turcos habían cortado el paso de Constantinopla, habían interrumpido la comunicación con Oriente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que intenta Portugal? Llegar a Oriente rodeando a África. Entonces, cuando Cristóbal Colón le dice al rey de Portugal, oye, te ofrezco otro proyecto que es rodear la tierra, el rey de Portugal le dice que, fíjate, venga, Cristóbal, estás flipado un poquillo. ¿Qué es esto de dar la vuelta? ¿Tú estás tonto? Y entonces el rey de Portugal rechaza el proyecto de Cristóbal Colón, que era llegar a Oriente rodeando la tierra. Entonces por eso Cristóbal Colón se va se viene a España, ¿de acuerdo? Se va a la Rábida, vuelve, allí conoce a un monje que se llama Marchena y este monje le pone en contacto con los Reyes Católicos y Cristóbal Colón se entrevista por primera vez con los Reyes Católicos en 1486. En principio rechazan su proyecto, le dice la reina que un poquillo más tarde, a lo mejor sí eso. Cristóbal Colón lo sigue intentando, busca al rey, le manda un WhatsApp a Enrique VIII que lo rechaza. Cristóbal Colón sigue RQR y pide ayuda a un noble, este noble le ayuda, y bueno, ahí Cristóbal Colón, gracias a su insistencia, bueno, pues consiguió lo que consiguió. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué Cristóbal Colón acude a los Reyes Católicos? Porque el rey de Portugal rechaza su proyecto, entonces probó suerte en España, y como los Reyes Católicos le daban larga, le daban esperanza, pues ahí se quedó, ¿de acuerdo? Siguiente pregunta, habla un poquito del conde duque de Olivares. Tenemos que decir que en el siglo XVI tenemos los Austrias mayores, porque son los Austrias mejores, los más grandes, los más poderosos, que es Carlos I de España y V de Alemania, y luego sería Felipe II. ¿Qué sucede? Que a finales del siglo XVI vienen ya los Austrias menores, que son Felipe III, Felipe III, Felipe IV y Carlos II, ¿de acuerdo? ¿Por qué decimos que son los Austrias menores? Bueno, pues son reyes débiles, reyes incapaces, reyes que no estaban preparados para reinar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hacen, por ejemplo, Felipe III y Felipe IV? Delegan sus obligaciones en ministros, delegan sus obligaciones en superministros. Es decir, le dicen al ministro, tú dedícate a reinar, que yo me voy al palacio, me voy a pasármelo bien, me voy de caza, me voy con las mujeres y se acabó. Entonces, era el ministro quien se encargaba de reinar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacían estos ministros? La mayoría eran unos auténticos corruptos. ¿Cómo llamamos a esos ministros? Válidos, ¿de acuerdo? Voy a beber agua, que me estoy dando seco. Saludos desde Chile. Hola, José Alberto. ¿Quién más quedó por aquí? Saludos desde México. Bueno. Qué bien. España lo mejorcito. Bien. ¿Qué tal? Bueno, mucha gente. Entonces comentábamos que estos ministros se llamaban válidos y bueno, eran bastante corruptos. Entonces con Felipe III, por ejemplo, tenemos un ministro que era el duque de Lerma, luego vino el duque de Uceda, y ambos eran, insisto, muy corruptos. Pero luego llega Felipe IV y elige un ministro, oye, que tenía buenas intenciones. Intentó hacerlo bien. ¿Quién es? El conde duque de Olivares. ¿Y qué es lo que intenta? Integrar a todos los reinos y que todos los reinos pagasen impuestos por igual. Ya sabéis cómo salió la cosa, ¿no? Le salió bastante mal. Ese proyecto se llamaba Unión de Armas. ¿Y cuál es la región que se rebela? Cataluña. Cataluña es la región que se niega... Es que tengo aquí algo. Que se niega a integrarse en esa Unión de Armas.
Entonces, Cataluña se rebela, ¿de acuerdo? Entre medias pasaba que España estaba en guerra con Francia y, atención, las tropas reales tenían que pasar por Cataluña. Y el rey obliga pues a los catalanes a albergar en sus casas a las tropas reales. ¿Qué pasa? Que las tropas reales pues se portan mal, no lo hacen bien, causan varios desmanes, y eso alienta la rebelión en Cataluña. De manera que en 1640 los catalanes se ofrecen a pertenecer a la corona francesa, se ofrecen a integrarse en Francia, y el rey de Francia acepta, de manera que de 1640 a 1652 Cataluña se integra en Francia, aunque en 1652 vuelve a la corona española, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que provoca la unión de armas, ese intento del conde duque de Olivares de unificar el territorio, de que todos pagasen impuestos, de que todos los territorios pagasen impuestos, acaba en eso, en que Cataluña pasa a pertenecer a Francia durante unos años, aunque luego se reintegra en España. Eso sí, de esa rebelión hubo un reino que se nos fue para siempre y que ya nunca más volvió. Estamos hablando del reino de Portugal. Portugal también se negaba a pagar los impuestos que proponía el conde duque de Olivares, y Portugal se independiza, y ya Portugal, ese sí que no vuelve nunca más. Me estoy superando, 24 personas en directo, por aquí veo 3 personas en directo, o sea, ya tenemos más gente en directo que la semana pasada. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso es el conde duque, eso es lo que tenemos que decir del conde duque de Olivares, que intenta la integración de todos los reinos, ¿vale? Pero que le sale mal, y que esto acaba en una rebelión por un lado de Cataluña, por otro lado de Portugal, que Cataluña, bueno, se reintegra, pero que Portugal se va para siempre, ¿de acuerdo? Nos dicen que hablamos de la guerra de independencia. Bueno, espérate, no, me han dicho que hable de otra cosa, que se me va. Hablemos de, me han pedido que hablemos de la crisis del reinado de Carlos IV. Vamos a ver, ¿qué sucede en el siglo XVIII? Si hemos dicho que en el siglo XVII tenemos las Austrias menores, que eran reyes incapaces, reyes que no estaban preparados para reinar, resulta que en el siglo XVIII, oye, casi España tira para adelante. O sea, es el siglo en el que casi, o sea, España se recupera, se pone a la cabeza de Europa y casi tira. Tuvimos 2 reyes buenísimos, uno era Fernando VI y otro era Carlos III. Fueron 2 reyes muy buenos que se dedicaron a reinar, se dedicaron a sus funciones, y sí, lo hicieron bien, aunque nos parezca raro, pero lo hicieron bien. ¿Qué pasa? Que el hijo de Carlos III era Carlos IV, y Carlos IV no era su padre. Carlos IV ya nos llegó otro rey que no estaba preparado, maldita sea. Entonces Carlos IV no tenía las capacidades que tenía su padre, no estaba tan bien preparado como su padre, y sucedió a lo siguiente, atención. Carlos IV llega al trono en 1788. 1788. ¿Qué pasa con esta fecha? 1788, que en 1789 estalla la Revolución Francesa. Estalla la Revolución Francesa, que pone todo patas arriba. La Revolución Francesa la lía parda. La Revolución Francesa hace así con Europa, y lo desbarata todo. Tanto es así que, atención, el rey de Francia, Luis XVI, le cortan la cabeza. O sea, a Luis XVI le corta, le estoy mirando a los de Instagram, es que estoy mirando allí a Facebook también, que 5 personas ya hay ahí. Entonces, ¿qué le pasa a Luis XVI? Que le cortan la cabeza, y las demás monarquías de Europa dicen, tate, tenemos que espabilar. O sea, si le cortan la cabeza a Luis XVI, al todopoderoso Luis XVI, ¿por qué no nos van a cortar la cabeza a nosotros? Entonces, todas las monarquías de Europa, incluida la española, le declaran la guerra a Francia. Entonces, ¿cómo se llama la guerra que hay entre Francia y España? La guerra de convención. Esto por un lado. Por otro lado hay que decir que el hecho de que hubiese estallado la Revolución Francesa en el país vecino hace que Carlos IV corte todas las reformas que había emprendido el padre Carlos III. Carlos III había llevado a España por una senda reformista que pintaba muy bien. Pues Carlos IV, cuando estalla la Revolución Francesa, corta las reformas. Vaya por Dios. Entonces, ¿qué sucede? Hemos dicho que todos los países le declaran la guerra a Francia, y la guerra entre Francia y España se llama la guerra de convención. ¿Quién pierde esa guerra? Pues si hasta ahora todas las guerras entre España y Francia las ganaba España, ahora todas las guerras entre España y Francia las pierde España, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quién pierde esa guerra? La pierde España. Y España tiene que firmar un tratado con Francia que se llama el Tratado de San Ildefonso. Y España tiene que luchar contra Portugal por culpa de ese tratado, tiene que luchar contra Inglaterra. Perdimos, o sea, en nuestra batalla en esa alianza que tenía que estar España con Francia, hubo que luchar contra Inglaterra. Y, atención, pregunta, aquí va la primera pregunta. Atención, dispuestos a teclear, señores y señores. A ver, señores y señores, ¿en qué desastrosa batalla ocurrió entre España y Francia contra Inglaterra? ¿Qué batalla perdió España de manera estrepitosa
que lo perdió todo. Borja Girón, bueno, Borja Girón, ha entrado Borja Girón, que es el mayor experto en blogging de España, acaba de entrar al directo, visítenlo. Entonces, decía, ¿cuál es la batalla? ¿Y cuál es esa batalla en la Trafalgar? Muy bien. Trafalgar, lo están diciendo bien, esto me gusta, estáis atentos, esto me gusta, Trafalgar, muy bien, chicos, vais preparados para el examen, batalla de Trafalgar, a mí me llega con retardo, ¿sabéis que es que a mí me llega con retardo? 30, tengo ya aquí 25, allí 6, 30 personas en directo, muy bien. Entonces decíamos lo siguiente, España pierde en esa batalla de Trafalgar, y bueno, pues tiene que, decíamos que eso, tiene que pactar con Francia, y se reeditan los famosos pactos de familia, ¿vale? Se tiene que firmar otro tratado, se tiene que firmar otro tratado, que es el Tratado de Fontainebleau. Ya sé que lo estoy diciendo mal, ¿vale? El Tratado de Fontainebleau, como sea que se pronuncie, ¿de acuerdo? España y Francia tienen que firmar otro tratado más, ¿vale? Ya con Napoleón, que se llama el Tratado de Fontainebleau y que recuerda a los pactos de familia, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué decía ese Tratado de Fontainebleau, o como se diga? Y aquí entro ya en otra pregunta que me han preguntado también, que hable de la guerra de independencia. ¿Qué decía ese tratado? Permitía a las tropas francesas pasar por España para ocupar Portugal. Bien, hemos dicho que el Tratado de Fontainebleau permite a las tropas francesas pasar por España para ocupar Portugal. Pero oye, esto que a las tropas francesas que se van quedando en España, oye, que van entrando y que se van quedando y que no se van. Y cada vez hay más franceses y los españoles dicen, oye, estos franceses están por todos lados, no se iban ahí, no venían para poco tiempo. Oye, pues que los franceses van poco a poco ocupando más, que se quedan. Empiezan, ya en la corte española empiezan a decir, a ver si Carlos IV, que era rey de España, dice, a ver si nos van a ver si es que nos quieren desalojar. Entonces la corte española abandona Madrid y se dirige a Aranjuez. Querían irse de España porque temían ya que Napoleón los quería echar. ¿De acuerdo? Entonces, cuando Carlos IV y su mujer y su ministro Godoy están en Aranjuez, se produce un motín, se produce una conspiración contra el rey Carlos IV. Se produce el motín de Aranjuez. ¿Quién estaba en ese motín de Aranjuez? Pues el personaje más nefasto de la historia del universo, que es Fernando VII. ¿De acuerdo? Fernando VII se rebela contra su padre. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hace? Estamos en marzo de 1808. ¿Qué es lo que hace Carlos IV cuando ve que su hijo le ha salido rana y se ha rebelado? Le pide ayuda a Napoleón, le dice, Napo, ayuda, que es que tú y yo teníamos un tratado, ayúdame, que mi hijo me ha salido rana. ¿Y qué le dice Napoleón? Vente para acá. Tú y tu hijo veniros para acá, para Bayona, que vamos a hablar, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que en Bayona Napoleón obliga a Carlos IV y a su hijo a ceder sus derechos, a abdicar en su persona. ¿Y qué hace Napoleón cuando Carlos IV y Fernando se han abdicado en él? Él cede el reinado a su hermano, al hermano de Napoleón, ¿vale? El reinado de España. Entonces, el hermano de Napoleón, José I, pasa a ser rey de España. Vale. Entre medias, mayo de 1808. El motivo hemos dicho que ha sido en marzo, poco después ha sido la entrevista en Bayona, y entonces llegamos a mayo, y los madrileños pues ven que su familia real no está, que hay franceses por todos lados, y dicen los madrileños, llega a la conclusión, dicen los madrileños, cáspita, que nos han invadido. Entonces, el 2 de mayo de 1808 empieza la rebelión. Empieza la rebelión contra los franceses, en la que todos los madrileños, ¿vale?, se rebelan contra los franceses, y hay un día de rebelión y acaba esa noche en una represión, en los fusilamientos de la montaña del Príncipe Pío. Y aquí, a partir del 2 de mayo de 1808, empieza la guerra de independencia. ¿Quieres ver cuánto voy de directo? No veo... es que no quiero que se alargue. Bueno, veo que estáis ahí atentos. Estáis respondiendo, me encanta. Efectivamente. Hola, José Luis, dice Fontainebleau. A ver, ya me han dicho por ahí cómo se escribe, voy a ver si lo leo, José Luis. A ver, Fontainebleau, se lee algo así. Fontainebleau. Gracias, José Luis. Además suena bien, ¿eh? Fontainebleau, ¿vale? Pues ese es el tratado Fontainebleau. Vale, pues decía entonces, ¿por dónde iba? Sí, el 2 de mayo empieza la guerra de independencia. Y, bueno, ¿cómo resisten los españoles a los franceses? Bueno, pues a través de la guerrilla y a través de los sitios. Es decir, los sitios es cuando las ciudades resisten a los franceses, ¿vale? Hay dos sitios principales, por ejemplo, el de Zaragoza y Gerona, que resistieron a los franceses durante mucho tiempo. Y luego están las guerrillas que hostigaban continuamente a las tropas francesas. ¿Qué grupos ideológicos tenemos durante la guerra de independencia? Tenemos a los absolutistas, es decir, aquellos que luchaban contra los franceses
querían la vuelta de Fernando VII, pero para instaurar un régimen absolutista. Tenemos a los liberales, aquellos que querían la vuelta de Fernando VII, pero para instaurar una monarquía parlamentaria. Y teníamos a los franceses, había españoles que estaban del lado de los franceses. ¿De acuerdo? Entonces, hemos dicho que los franceses entran en España ocupando primero Barcelona, Vitoria y Madrid. Pero empiezan a salirle mal las cosas. En Zaragoza y Gerona no pueden entrar. Ocurre la derrota de Bailén en junio de 1808 y debido a la derrota de Bailén, los franceses se tienen que replegar al norte y Napoleón entrar en España, personalmente, con no me acuerdo de la cifra, con más de 100.000 soldados. Y la cosa empieza a complicarse. Los franceses no llegan a dominar completamente la península. En 1812 Napoleón empieza la campaña rusa y tiene que desviar las tropas españolas, parte de las tropas francesas que estaban en España, para ir a Rusia, a luchar a Rusia. Y por eso beneficia a los españoles que estábamos luchando contra los franceses. Además, los ingleses también ayudan a la guerrilla española. En definitiva, en 1814 los franceses empiezan a retirarse. Bueno, nos quedan 3 preguntas. Esto va bien, Como vamos, 18 personas aquí, 4 personas aquí. Bueno, este año estamos batiendo récord. El año, ya digo, la semana pasada llegué a tener unas 20 personas en directo. Ahora ya llevo una media más o menos de unas 25. ¿Qué más? Ah, revoluciones liberales. Sí, me han pedido que hable de las revoluciones liberales en España. Esto es interesante. Siempre este concepto, insisto mucho, tanto cuando doy historia contemporánea en cuarto de la ESO, en primero de bachillerato, en historia de España, ¿qué es el liberalismo? ¿Vale? ¿Qué es el liberalismo y qué es la democracia? Que no es exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Los liberales hemos dicho que eran las clases medias, las clases burguesas, que luchaban contra el antiguo régimen. El antiguo régimen era esa sociedad estamental donde era una sociedad de privilegios, ¿no? Donde los nobles tenían privilegios, ¿de acuerdo? Por el simple hecho de nacer en una familia. Y eso los burgueses pues luchaban contra eso. Entonces, empieza a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, empieza una oleada revolucionaria en el Atlántico, en la que en distintos países los burgueses luchan contra esa sociedad estamental, luchan contra el antiguo régimen. Y entonces, ¿qué pasa? Que los liberales luchan contra el antiguo régimen y piden derechos, pero piden derechos para sí. Es decir, al pueblo que le den por saco. Al Estado llano, al pueblo llano, al tercer Estado, como le queráis llamar, a los siervos. No, por ellos no luchaban. Los burgueses luchaban por sí mismos. Entonces, ¿cuáles son las primeras revoluciones? La Revolución Americana, 1776, la Revolución Francesa, 1789, y luego vienen otras oleadas revolucionarias, 1820 y 1830. Estas revoluciones decimos que son revoluciones liberales o revoluciones burguesas, o también les llaman revoluciones atlánticas. ¿Qué pasa? Luego tenemos otra revolución en 1848 y esa revolución decimos en el 48 que es una revolución democrática. ¿Por qué? Porque por primera vez el pueblo hay una revolución en la que se pide derechos para todos. Por primera vez se habla del sufragio universal masculino, pero bueno, ya era un paso adelante respecto a lo que había. Entonces, ¿qué sucede? De todas las oleadas revolucionarias, ¿qué influencia tienen en España? Pues bueno, pues la Revolución Francesa tiene una influencia en España bastante fuerte. ¿Por qué? Porque mientras los franceses ocupan España, en España se está habiendo una revolución en Cádiz. ¿Dónde? En Cádiz. En Cádiz es donde se está configurando la Constitución de Cádiz, donde cristaliza el liberalismo español, y fruto de esa revolución española, que ocurre a la vez que la guerra de independencia, nace la Constitución de Cádiz, ¿de acuerdo? Y luego tenemos la revolución de 1820 que empieza en España. ¿Cómo? Pues resulta que las tropas españolas tenían que ir a América a sofocar a los independentistas americanos, y hubo un general español que se llama Rafael de Riego que dice, no, a América no vamos, aquí tenemos cosas mejores que hacer. ¿Y qué hace este general español? Coge a su tropa y le obliga a Fernando VII a que firme la Constitución de Cádiz. De manera que en 1820 empieza en España un gobierno liberal que dura 3 años. Y hablamos del trienio liberal. ¿Qué pasa? Que Fernando VII dice, sí, yo firmo aquí donde hay que firmar, yo firmo. Pero a la vez que firmaba, estaba llamando a sus colegas europeos, primo, ayúdame, y Fernando VII pidió ayuda a sus colegas europeos, y vinieron a rescatarle, y a terminar con los liberales, y a reinstaurar la monarquía absoluta. Y ya vamos terminando, ya me quedan poquitas preguntas.
Bueno, 30 personas ya, madre mía. Me preguntan, ¿cuáles son las dos grandes corrientes del movimiento obrero? Hay dos principalmente, hay muchas, pero hay dos que han tenido mucha influencia, sobre todo en España. Estamos hablando del marxismo y el anarquismo. ¿Cuál es la diferencia del marxismo, guión comunismo, y el anarquismo? ¿Cuál es la diferencia entre comunismo y anarquismo? Bueno, vamos a ver. Esto es interesante, esta pregunta siempre la hago y es complicado, es complicado. Comunismo y marxismo. Ambos movimientos piden, por ejemplo, la abolición de la propiedad privada, ¿de acuerdo? Ambos movimientos hablan de la abolición de las clases sociales. ¿Qué pasa? Si hay distintas clases sociales, en el momento en que hay distintas clases sociales, los de arriba pueden explotar a los de abajo. Según el comunismo, la historia la mueve la lucha de clases, y según el comunismo siempre ha habido uno arriba y otro abajo. Y los que están arriba han explotado a los que están abajo. Siempre. Entonces, ¿cuál es la...? Y las cosas no han cambiado, ¿de acuerdo? Según el comunismo, en todas las etapas de la historia, siempre los de arriba explotaban a los de abajo y vivían a costa del trabajo de los de abajo. Entonces, ¿qué proponía Karl Marx? Que a los de abajo dieran un golpe de Estado, se colocasen arriba y aboliesen las clases sociales. Porque si alguien tenía más que otro, el que tenía más podía explotar al que tenía menos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué proponía Marx? Pues para evitar la explotación, que no hubiera propiedad privada y que las clases sociales, abolir las clases sociales. ¿De acuerdo? Y eso lo tienen en común tanto el marxismo como el anarquismo. Pero ¿cuál es la diferencia entre los dos? Digamos que el anarquismo va más allá que el marxismo, y el anarquismo directamente no cree en la autoridad. ¿De acuerdo? Mientras el marxismo sí cree en cierta forma de autoridad, el anarquismo no cree en la autoridad, ¿de acuerdo? Esa podría ser a grandes rasgos la diferencia, ¿vale? Y ahora vamos a hablar de la posguerra en España, después del franquismo, y ya con esto terminamos. Tenemos que la guerra civil termina en 1939, y hay que decir una cosa. En la primera fase de la posguerra, la influencia en el gobierno de Franco es de los fascistas, ¿de acuerdo? En el primer gobierno de Franco hay una fuerte influencia. Me dicen por aquí que Riego era coronel, no general. Pues era el coronel. Gracias, José Luis. Decía entonces, ya se me olvidó. Sí, que en el primer gobierno de Franco había una fuerte influencia de los fascistas, ¿vale? Y atención, ¿quiénes eran los fascistas españoles? ¿Quiénes eran los fascistas españoles? Aquí había un fascismo autóctono particular. ¿Quiénes eran los fascistas españoles? Pero que está respondiendo son los falangistas, ¿de acuerdo? El fascismo italiano llega a España en la forma del falangismo que crea o inventa José Antonio Primo de Rivera. Entonces, en el primer gobierno de Franco hay una fuerte influencia del fascismo, pero pasa lo siguiente. Hay una fuerte influencia del fascismo. Pasa que el gobierno de Franco intenta organizar a la sociedad en sectores, por ejemplo, las mujeres tenían que estar en la sección femenina, los trabajadores tenían que estar en el sindicato vertical, los universitarios tenían que estar en el sindicato español universitario, etc. ¿Y qué pasa? Que hasta el año 42 Hitler está arrasando en Europa. Hasta el año 42 Hitler está arrasando en Europa. Entonces, hasta el año 42, pues Franco muestra afinidad con las potencias del eje, tanto con Italia como con Alemania, porque Hitler hasta el año 42, repito, arrasa. Y llega a tener Franco una entrevista con Hitler en Hendaya. ¿Y qué pasa? Que Franco le pide unas condiciones a Hitler que Hitler no puede cumplir o no quiere cumplir. Y entonces la ayuda de España en la Segunda Guerra Mundial se queda ahí en suspenso. Pero atención. Franco dice, mira, no me voy a meter en la guerra de manera directa, pero voy a mandar la División Azul. ¿Qué es la División Azul? Voy a beber agua. ¿Qué es lo que envía Franco? Pues envía a la División Azul. ¿Y qué es la División Azul? Pues un cuerpo, según Franco, atención, según el gobierno, pues era un cuerpo de voluntarios que iban bajo la bandera azul. Es decir, Franco dice que los que van a la guerra son voluntarios y que no van bajo la bandera española, van bajo la bandera de la División Azul. Y además van a luchar contra los comunistas. ¿Por qué señalo todo esto? Porque cuando termine la guerra, Franco dirá, no, yo no me metí en la guerra. Si yo no luché con Hitler, yo luchaba contra los comunistas. Y además, yo tampoco luché, eran voluntarios que fueron allí por su cuenta. Y además, no iban bajo la bandera española, iban bajo la bandera de la División Azul. O sea, todo esto Franco lo hace y luego le servirá de coartada para lavarse las manos y decir, no, yo no estaba con esta gente, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que a partir de 1945, cuando Alemania es derrotada,
hemos dicho que en el primer gobierno de Franco había una fuerte influencia fascista, pero a partir del año 45, cuando Alemania es derrotada, Franco se queda solo como único dictador, ¿vale? Y entonces dice, no, no, yo no soy fascista, yo no estoy con Hitler, yo no estoy con Mussolini. ¿Y qué pasa? Sustituye la influencia del fascismo por el catolicismo. Y se va creando una ideología, digamos, autóctona, mezclada de catolicismo y nacionalismo. Por eso hablamos del nacionalcatolicismo o también hablamos del movimiento nacional. O sea, de eso se impregna el régimen, de un movimiento de tintes muy nacionalistas y de tintes católicos, ¿vale? Y bueno, decís que a partir de los años 50 pasa una cosa, yo ya lo he dicho en mis podcasts, que Franco tuvo muchas chorras, Franco era un tío con mucha suerte. ¿Qué pasa? Que a partir del año 50 empieza la Guerra Fría en el mundo se divide entre los que apoyan los países capitalistas y los que apoyan a los países comunistas. ¿Qué pasa? Que Franco había sido anticomunista a muerte, había luchado en la Guerra Civil contra los comunistas, entonces Franco cae en el lado de los países que apoyan el capitalismo y a partir de los años 50 España sale del aislamiento internacional. Sí, hasta aquí las preguntas de historia y ahora me queda responder una pregunta interesante que me dicen cómo resumir en el examen, cómo poner tanto en tan poco tiempo, cómo resumir en pocas líneas tanto contenido. Yo te voy a contar mi experiencia en las oposiciones. Vamos a ver, el año que yo aprobé las oposiciones, pues ya me tuve que plantear, estoy mirando, el año que yo aprobé las oposiciones, pues me lo planteé de una manera que me funcionó. ¿Y por qué me digo que me funcionó? Porque sí, tú puedes saber mucho sobre un tema, pero la cuestión es que lo expreses en el tiempo del que te dan. Entonces, ¿qué es lo que hice el año que aprobé las oposiciones? Todos los temas que yo me había estudiado para las oposiciones los resumí en 8 folios por las dos caras, o sea, en 16 caras. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo puedo escribiendo ahora. En mi examen de oposiciones, yo tenía un examen de 2 horas y ahí en esas 2 horas tenía que plasmar un tema. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hice? Escribir a mano, pues cada tema en 16 caras. Sí, en 16 caras, o sea, en 8 folios por las dos caras, que era lo que yo podía escribir. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirte con esto? Que tú seas consciente de lo que puedes escribir. ¿Cuántas caras de folios puedes escribir en una hora? ¿3 caras? ¿4 caras? Pues si puedes escribir 4 caras, cada tema tendrás que plasmarlo en 4 caras y tendrás que hacer un resumen que se ajuste a las 4 caras. No puede ser que termine el examen y tú vayas por la mitad del tema, y te hayas quedado a media. Eso no lo puedes hacer. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirte con esto? Que seas consciente de lo que puedes escribir. De que si el examen dura una hora, pregúntate, observa cuántas caras de un folio puedes escribir en una hora. ¿Vale? Tienes que mirarlo, tienes que planteártelo. Dedica todo el curso a ver cuánto puedes escribir en una hora, ¿vale? Y hacer resúmenes acordes a esa hora que vas a tener en el examen, ¿vale? Voy a ver si leo algunas preguntillas que veo por aquí. ¿Cuándo explicará los movimientos obreros? Preguntármelo para el siguiente tema, preguntármelo para el siguiente directo y los puedo explicar y lo explico con más. Dice, aunque acabé de bachillerato hace años, me encanta ir escuchando tus podcasts mientras voy con mi padre. ¡Ay, qué bonito! Gracias. Muchas gracias por lo que hace, me ayuda a estudiar mucho. Muchas gracias. ¡Ay, qué ilusión me hace todo esto! Y ya para terminar, comentaros, muy importante, que he publicado un libro que se llama Los 10 hábitos del estudiante exitoso, que está orientado tanto a estudiantes de selectividad como a opositores, aquí te enseño pues cómo sacar el máximo provecho del tiempo de estudio, que bueno, es una cosa muy importante y que siempre me ha preocupado, ¿de acuerdo? Si me estás viendo desde Instagram, el enlace lo tenéis en mi perfil, y si me veis desde Facebook, tenéis arriba del vídeo, el primer vídeo de todos, ¿de acuerdo? Tengo ahí también el enlace para adquirirlo, ¿de acuerdo? Y ya está, hasta aquí, amigos y amigas, el programa de hoy. Os quiero un montón, gracias por estar ahí. Y lo voy a subir ahora mismo, este programa, a YouTube. Este vídeo lo voy a subir a YouTube. Y nada, que os mando un abrazo enorme, que os deseo lo mejor, que os veo en el próximo directo. Chao.